Hoy, 19 de julio del 2021, la doctora Paula Andrea Meneses Mosquera y quien les habla, Gloria Estela Ortiz Delgado, damos inicio a esta sala con presencia a quienes les agradecemos enormemente de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría mediante la presencia de la doctora Pamela Forero de la Defensoría y al doctor Juan Sebastián Vega de la Procuraduría. Pues les comentamos que hemos estudiado alrededor de 27.000 expedientes de tutela, exactamente 27.014 es el número que corresponde a este rango comprendido entre 8.218.386 y 8.245.385. De este rango se han excluido 68 expedientes por razones administrativas, errores en la radicación o devolución de expedientes. Se han excluido esos expedientes, pero estamos hablando de 27.014 expedientes que están sometidos a la decisión de la sala. Fuera de este rango, también tuvimos análisis de 3 expedientes, el 8.113.007, 8.123.629, 8.136.905, perdón, fueron 4, y 8.141.305, que fueron remitidos a esta sala en virtud de unos impedimentos que presentaron los magistrados de la sala anterior. Nosotros, la doctora Paola y yo, estudiamos estos impedimentos y los encontramos infundados, por esa razón fueron negados. Estos expedientes entonces se remitirán a los despachos correspondientes para la elaboración de las reseñas esquemáticas. Pues de este rango de más de 27.000 expedientes, se estudiaron a profundidad 268 expedientes que correspondieron a 99 reseñas esquemáticas, uno que tenía reseña esquemática y escrito ciudadano, 150 escritos ciudadanos, otro que tenía escrito ciudadano más un escrito especial, 6 tienen escritos especiales, otro también tiene un escrito especial, pero además insistencia, y 10 insistencias de los magistrados de la Corte adicionales. En estos expedientes, el último que me corresponde informar de situaciones especiales corresponde al expediente 8.243.862, que corresponde a una solicitud del Consejo de Estado para devolver el expediente porque no se tramitó la impugnación. Por esa razón, ese expediente también fue devuelto al juez que solicitó el análisis para darle trámite correspondiente. Pues bien, nosotros estudiamos 16 insistencias, pero correspondientes a 11 expedientes. Hubo un expediente que tuvo insistencia de 2 magistrados y la señora procuradora. Este es el expediente 8.170.363. Pero además estudiamos el expediente 8.155.299, que corresponde a una insistencia de la doctora Cristina Pardo, el 8.155.335, que corresponde a una insistencia de la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo, el 8.157.624, que tuvo una insistencia del doctor Jorge Enrique Ibáñez, el 8.159.081 también tuvo insistencia de la defensa, pues, por parte del director de la Defensa Jurídica de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. En los expedientes 8.164.738 tuvo insistencia de la autora Cristina Pardo,
En el expediente 8.165.203 tuvo insistencia de la doctora Cristina Pardo y el doctor José Fernando Reyes. El expediente 8.175.022, insistencia de la doctora Cristina Pardo. El expediente 8.176.385 es una insistencia del doctor Alejandro Linares y también de la Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo. Yo hice insistencia en dos expedientes que no participé en la decisión de si se seleccionaban o no. Es el 8.155.252 y el expediente 8.168.412, al que también insistió el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Ya posteriormente la doctora Paola nos contará qué pasó con esos dos expedientes, porque yo no participé, como era obvio, en la toma de decisión sobre su selección o no. De otra parte, quiero comentarles que la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera presentó unos impedimentos para adelantar el trámite de preselección. Esos impedimentos fueron en el expediente 8.231.739, en los expedientes 8.230.938 y 8.241.320. Las insistencias obedecen al hecho de que el cónyuge de la doctora Paola se desempeña como jefe del Departamento de Asesoría Jurídica y Abastecimiento de Ecopetrol, una empresa a la que también en su momento asesoró su madre como abogada de la empresa, y su padre es pensionado de allá. En estos expedientes se relacionaba algo, pues el demandado era Ecopetrol, y por eso presenta su impedimento. En el despacho, y la decisión que tomé es no aceptar los impedimentos, en tanto que el asunto que en este momento no se relacionaba directamente con aspectos que hubiese podido intervenir las personas cercanas a la doctora Paola. No es un interés directo, personal y actual el que se pueda expresar en estos casos. Por esa razón, serán devueltos estos expedientes para el trámite de su correspondiente preselección, devueltos al despacho de la doctora Paola. Yo también presenté dos impedimentos y la doctora Paola nos contará, por favor, qué decisión se adoptó en los expedientes 8.230.938, 8.241.320. Por favor, doctora Paola, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Gloria. En efecto, la magistrada Ortiz manifestó su impedimento para participar en la decisión sobre la selección del expediente T 8.231.009 de conformidad con lo establecido en los numerales primero y cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 99 del artículo 99 del Acuerdo 2 de 2015. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el año 2012 demandó a la Nación por un asunto semejante al que originó el proceso ejecutivo en el marco del cual se presenta la acción de tutela. Una vez analizada la situación, la suscrita magistrada decidió aceptar el impedimento en virtud de que el resultado de este proceso eventualmente podría incidir de alguna manera en los intereses de la magistrada, tal cual ella lo planteó en su impedimento. Por ende,
conforme al inciso séptimo del artículo 55 y el artículo 99 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, se deja constancia de que la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado no participó en la determinación sobre la selección del mencionado expediente. Tal y como lo manifestó también la magistrada Ortiz, conforme al inciso 12 del artículo 55 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, ella no participó en la determinación sobre la selección de los expedientes T 8.155.252 y T 8.168.412, respecto de los cuales ella presentó insistencia. Una vez analizada esta solicitud, la suscrita decidió no seleccionar estos expedientes. Muchas gracias, doctora Gloria. Muchas gracias, doctora Paola. Le agradezco mucho la precisión y aquí quiero rectificar el expediente en el que yo presenté el impedimento. Es el que la doctora Paola hizo referencia, no a los números que yo dije, me equivoqué. En efecto, el impedimento se presentó en el 8.231.009. En relación con los expedientes a los que hice referencia, el 8.230.938 y 8.241.320, cuyos impedimentos fueron presentados por la doctora Paola y que yo, pues, después de un estudio con el despacho, consideramos que no procedía, correspondió a un análisis de los dos despachos, lo estudiamos y por esa razón contó con la opinión de las dos magistradas a la hora de tomar la decisión sobre su selección. Pues bien, ahora sí vamos al, como dirían, al meollo del asunto de esta sala. De los 27.000 expedientes estudiados, con 268 análisis profundos por las vías que ya les comenté, nosotros, la doctora Paola y yo, decidimos seleccionar 27 expedientes. No todos esos expedientes se repartirán porque hay algunos que se acumularán. Algunos casos que ya están en trámite y otros se acumularán entre sí. Entonces, asuntos seleccionados, pero que no se van a sortear porque la materia ya está siendo objeto de estudio por parte de algunos despachos de la Corte. Estos expedientes que se acumularán a uno que tiene la doctora Diana Fajardo son, primero, expediente 8.224.223 y 8.235.289. Este es un caso de tutela, bueno, los dos casos son asuntos de tutela contra providencia judicial, en donde se analiza si hay lugar o no a la ineficacia de los traslados del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad. El expediente que conoce la doctora Diana Fajardo como magistrada ponente es el 7.867.632. Creemos que por tratarse del mismo asunto y el problema jurídico, pues es posible hacer esta acumulación sobre la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial como criterio principal de selección. También, por tratarse de un caso de tutela contra providencias judiciales, es un asunto de interés para la sala. Hay otro asunto que corresponde al expediente 8.232.736. Es un caso de suspensión de un contrato laboral de una persona que se encontraba enferma y se suspende por ocasión de las reglas, de las medidas que se tomaron en la pandemia. En mi despacho actualmente sustanciamos un expediente con una materia muy similar
y por esa razón se acumulará al expediente 8.154.112 que corresponde a la sala que yo presido. El último de estos casos, que no se sorteará porque será acumulado a asuntos ya estudiados, es incluso uno que está bajo la ponencia del doctor José Fernando Reyes, pero ya fue asumido por la sala plena su conocimiento. Es el expediente 8.242.042, en donde se estudia la situación de medidas especiales de protección para proteger a líderes sociales y líderes sindicales. Este es un asunto en donde podríamos trabajarlo bajo la urgencia de proteger un derecho fundamental o el posible desconocimiento del presidente de la jurisprudencia como criterios que nos interesan para efectos de su selección. Ahora sí, estudiaremos, o bueno, haré referencia a 4 expedientes que se van a acumular entre sí, pero sí serán objeto de sorteo en esta audiencia. El primer grupo corresponde a los expedientes 8.221.599, 8.237.674. El segundo grupo al 8.231.117 y 8.242.345. Cuando estemos viendo los casos, ya dentro de este grupo de procesos nuevos que entran a conocimiento de las distintas salas de revisión, yo les contaré de qué se trata. Pues bien, entonces, estos serán los que son objeto de reparto y que después del estudio juicioso que los dos despachos hicieron y que la doctora Paola y yo analizamos también en forma directa, son los que corresponden a los casos seleccionados nuevos. Expediente 8.155.299 es un caso de insistencia de la doctora Cristina Pardo y va a trabajar el análisis del cobro de las tarifas de servicios públicos. Es un caso en Sincelejo donde un señor padre cabeza de familia recibe la tarifa o bueno, recibe su cobro del servicio público eh, como si fuese una tarifa comercial y su casa pues está en una zona residencial, es una persona que está en o tiene servicios públicos estrato 1. Pues él considera que este cobro del servicio público tan alto le impacta directamente sobre su calidad de vida y sobre su mínimo vital. Este es el primer caso cuyo criterio de selección fue el de exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Es posible que nosotros hablemos del derecho fundamental al cobro debido en los servicios públicos. Esto tiene impacto sobre otros derechos fundamentales. Ese será un tema de análisis interesante a cargo de la sala de selección que corresponda. El segundo caso es el 8.155.335. Es una insistencia de la Defensoría del Pueblo. Es un caso de tutela contra providencias judiciales en el que se discute la pensión de vejez de una guardiana del INPEC. La señora trabajó más de 20 años en el INPEC. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la C-651 del 2015, que estudia el régimen especial de alto riesgo para las personas que trabajan en el INPEC, si se les aplica o no la Ley 32 del 86, si esto hace parte del sistema de prima media o no. Lo cierto es que hay debate alrededor de si el artículo 168 del decreto 407 del 94 le da o no la posibilidad de obtener a esta trabajadora del INPEC la pensión de alto riesgo. Parecería también un tema importante para efectos de unificar jurisprudencia, pero sobre todo para definir el alcance de un derecho fundamental. Es un caso de tutela contra providencias judiciales, entonces parecería que la subsidiariedad es un asunto que también debemos estudiar. El tercero es el de 8.165.203.
Es una insistencia que presentaron dos magistrados, el magistrado Reyes y la magistrada Cristina Pardo. Doctora Marta, estos datos son muy importantes para que el reparto no les corresponda a los magistrados que insisten, ¿no? Bueno, de acuerdo con la norma del reglamento. Perdón, cierro el paréntesis. Es un caso de tutela también contra sentencias. Un alcalde que fue condenado por celebración indebida de contratos por la adición de una obra que se estaba adelantando. Los magistrados que presentan la insistencia nos alertan sobre el análisis en estos casos de si existe en el proceso penal una valoración de la antijuricidad material, pues resulta que el contrato inicialmente fue firmado por otro alcalde, la primera adición fue firmada por otro alcalde, la segunda adición a este contrato, que era un contrato de renovación urbanística en una zona del país, fue adicionado para la construcción de unas casetas que se querían ubicar en esta plazoleta y en esta zona de renovación. También resulta aquí una imbricación muy importante entre el derecho penal y el derecho de los contratos, porque el análisis de la celebración indebida del contrato era a partir de lo que autorizaba o no el artículo 40, parágrafo de la ley 80 del 93. Obviamente, en casos de procesos penales, es indispensable evaluar también los temas de impacto en el derecho a la libertad de estas personas. Por eso también es importante evaluar si la jurisprudencia en celebración indebida de contratos puede afectar o, bueno, puede cambiar o no la decisión que el juez penal adoptó en este caso. Cuarto caso, expediente 8.170.363, es una insistencia del doctor Reyes, del doctor Ibáñez y de la señora procuradora, un caso de tutela contra providencias judiciales. El proceso aún sigue en trámite y eso es parte del análisis interesante, pero el punto es que un proceso penal que se inicia bajo la vigencia de la ley 600 se modifica posteriormente con ocasión de la renuncia del fuero que tenía el accionante. Es el caso que presenta el expresidente, ex senador Álvaro Uribe Vélez, contra un juzgado que le modifica el procedimiento para regirse bajo los criterios de la ley 906 del 2004, pero el punto es que hace, por decisión del juez, coincidir, o sea, lo considera homologable las reglas bajo vigencia de la ley 600 sobre la indagatoria, la hace coincidir con la imputación de cargos de la ley 906. No son muchos los casos que en los procesos penales se han trabajado este asunto y aquí se discute la existencia de defectos en el procedimiento y de defectos orgánicos que también parecerían asunto bastante novedoso y bastante interesante para que la Corte estudie. El número 5 es una insistencia del señor defensor del pueblo y también hubo un escrito especial en este caso, 8.176.385, corresponde a una acción de tutela que interpuso el club deportivo, el club de fútbol profesional Real Sincelejo. Es un debate que tiene con Coldeportes, pero también con la Mayor, en donde se inició hace un tiempo, en el año 2016, una actuación administrativa en relación con el reconocimiento de los derechos deportivos del club. Ellos fueron objeto de una sanción por parte de los órganos administrativos competentes y el club interpone acción de tutela. Por medio de la acción de tutela se deja sin efectos la decisión administrativa, se autoriza o se levanta
esa suspensión de los derechos deportivos del club, o sea, la tutela viene concedida. Y creemos que en este caso resulta bastante interesante estudiar los precedentes que la Corte Constitucional tiene en casos de intervención de los jueces constitucionales en controversias entre particulares, en estos casos en temas deportivos, en temas de fútbol. Creemos que como son casos relativamente novedosos, es importante seguir haciendo referencia y evaluando la línea jurisprudencial de tutela entre particulares, claro, bajo la vigilancia y supervisión de las entidades públicas que tienen esa labor a su cargo. Número 6, expediente 8.219.455, es un caso también de tutela contra providencias judiciales en un proceso ejecutivo en el que se dice el accionante, que es una persona jurídica, que se están cobrando en la Universidad Libre en Barranquilla, que se están cobrando unas facturas de una obra que nunca se realizó. Ese hecho, el cobro de valores por una obra que no se realizó, fue alegado en unas excepciones, pero el punto es que el juez no avala esa excepción porque considera que no es posible evaluar el negocio jurídico que da origen al título ejecutivo. El punto es que en Providencia reciente a esa había tomado ese mismo juez una decisión contraria, exactamente contraria a la que ahí está haciendo referencia. Por eso nosotros consideramos que podría ser un caso interesante para evaluar el tema de la vinculación del precedente del propio juez, del precedente horizontal. Es un caso que en criterio de selección fue relacionado con el de unificación de jurisprudencia en materia de precedentes horizontales. El número 7 será un acumulado que había hecho alguna referencia sobre que se va a acumular, expediente 8.221.599 y 8.237.674. Es ese problema que realmente preocupa a la Corte Constitucional sobre las condiciones de vida de las personas que se encuentran en centros de detención transitorio. La personera del Amazonas y específicamente en Leticia cuenta la situación por la que están atravesando las personas detenidas en la estación de policía de Leticia, la falta de agua, el déficit de implementos elementales para encontrarse en ese lugar, como los implementos para dormir, los de aseo, los de alimentación, realmente le preocupan a la sala de selección. Lo mismo la situación en el otro expediente, el terminado en 674, que muestra la historia de del accionante que narra no poder leer porque no hay luz en el pabellón del Jirón. Pues al margen de su preocupación de que no puede leer, realmente el hecho de que no haya luz en un centro penitenciario es un asunto que merece la atención y el cuidado de la Corte Constitucional. Por eso encontramos importante la selección de este caso. El número 8, 8.225.948, es un asunto novedoso. Creemos que puede ser un aspecto muy interesante de evaluar desde la perspectiva constitucional y es un caso en el que la alcaldía de Toribío encuentra necesario adelantar la política de género en los grupos NASA. Ellos como objeto principal está el empoderar económica y políticamente a las mujeres NASA. Por eso contrataron a una ONG para que desarrolle esa política de género. Y el grupo NASA interpone acción de tutela porque consideran que en este caso debía adelantarse la consulta previa. En efecto, se hizo la contratación de la ONG y quieren suspender el trámite y la discusión sobre el enfoque diferencial
el pueblo Nasa porque no contó con la consulta previa. Este nos parece un caso muy importante para materializar el enfoque diferencial en jurisprudencia de la Corte. El caso 9, 8.226.417, es un debate alrededor de la pensión de invalidez de un muchacho que tuvo un accidente de tránsito en una moto y al parecer hay inconsistencias fuertes en la historia laboral, se discuten las semanas alrededor de las 50 que se exigen para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Es un caso contra Porvenir que tiene unos datos contradictorios en la historia laboral. Se trata de un análisis de urgencia para proteger el derecho fundamental, especialmente de ese grupo de familia. Número 10 es el expediente 8.228.940 y tenemos un caso bastante parecido. Nos pareció que podría ser importante evaluar si se está desconociendo un precedente de la Corte y es una situación presentada por la personera de Málaga, quien presenta la acción de tutela porque está muy preocupada por la afectación de la infraestructura en un colegio en Málaga. Según ella afirma, esa infraestructura no es segura, no es accesible, no es cómoda, hay problemas de humedades muy fuertes en eh, los baños no funcionan, las humedades parecería que están en todas partes, los pupitres están dañados. Ella incluso describe la situación como un estado de abandono y ruina bastante complicada. Se había iniciado la obra para readecuar y organizar el colegio y esa obra nada que inicia. Por eso nos parece importante para efectos de proteger los derechos fundamentales de los niños quienes posiblemente puedan resultar afectados. Número 11, expediente 8.230.137, corresponde al análisis de una pensión de sobrevivientes de una mujer campesina. Ella tiene 79 años y al parecer también hay un debate alrededor de las semanas cotizadas. Nos parece urgente proteger el derecho fundamental a esta señora accionante. Expediente 8.230.545. Pues es un caso bastante novedoso, es un tema que podría ser bien interesante para analizar. Un señor abogado es nombrado abogado de oficio porque resulta que una persona quiere demandar a un hospital porque ella manifiesta que el hospital eh, pues produjo no sabemos exactamente si fue el que ocasionó la pérdida de su hija recién nacida o si en efecto el hijo nació. Lo cierto es que ella quiere demandar al hospital y está en una situación de pobreza reconocida en el proceso, razón por la cual se le nombró abogado de oficio. El abogado de oficio ya tiene 65 años y se encuentra retirado del trabajo. Él dice que no quiere ejercer la profesión ya y en su calidad de abogado de oficio, pues es su deber hacerlo. Pero además él dice que no comparte las apreciaciones de la señora que quiere demandar al hospital y por esa razón alega la aplicación de la objeción de conciencia. Creemos que es un tema muy importante para evaluar si un abogado de oficio puede en efecto invocar la objeción de conciencia. Número 13, expediente 8.230.577, es también una situación de urgencia de proteger el derecho fundamental del accionante. Parecería que en este tema también ya hay jurisprudencia de la Corte que podría permitirnos invocar el precedente. Es un agricultor, también es una persona que ha trabajado el campo, tiene 65 años, fue beneficiario de los subsidios de Colombia Mayor, tiene una pérdida de capacidad laboral de más del 50%
pero la administradora de estos subsidios, que es Fido Agraria, lo desafilia porque ya tiene 65 años. El punto es que él no goza de pensión y tampoco entonces ahora goza del subsidio que otorgaba Colombia Mayor. Por esa razón consideramos que la urgencia de proteger un derecho fundamental es uno de los criterios importantes. También les comentaba que hubo decisión de acumular los expedientes 8.231.117 y 8.242.345. Este es el caso número 14 y obedece a la necesidad de evaluar si las personas privadas de la libertad con problemas de salud mental deben tener tratamientos médicos diferenciados. Hay una de estas personas tiene, eh, por, al parecer, por situaciones de traslado entre un centro penitenciario y otro, una depresión profunda que incluso se ha intentado suicidar. La otra persona tiene alteraciones de sus funciones mentales. Realmente, por lo que cuentan en el proceso, impactantes, y por esa razón es necesario establecer si debe haber una atención especializada para estas personas cuando se encuentran privadas de la libertad. El caso número 15 corresponde al 8.237.218. Es un caso también muy interesante en donde hay un conflicto al interior de unos grupos que se encuentran en la Sierra Nevada, son los arhuacos, asentamientos que tienen un debate alrededor de quiénes son sus autoridades representantes. Ellos tenían una asamblea prevista para agosto del año pasado, pero por estas medidas de bioseguridad del COVID, pidieron que se aplacen. Sin embargo, no se hizo el aplazamiento, se dio las elecciones correspondientes y esas elecciones se inscribieron en el Ministerio del Interior. Estas elecciones participaron un grupo bastante minoritario. El grupo mayoritario no está de acuerdo con esta inscripción y realmente tienen un conflicto interno bastante fuerte. Nos pidieron más de cuatro personas, como alrededor de 3 escritos, presentaron y pidieron la intervención de la Corte Constitucional, incluso para efectos de preservar la comunidad indígena. Esto nos pareció que era muy importante para efectos de proteger el derecho fundamental y la necesidad de materializar el enfoque diferencial. Número 16, 8.237.482. Es un caso también novedoso. En la ciudad de Pasto hay una norma general que prohíbe el parrillero hombre. El debate alrededor de seguridad, pero también alrededor de la igualdad para familias conformadas por personas del mismo sexo. Entonces interpone acción de tutela. Una familia pues conformada por 2 hombres, quien no puede transportarse en familia por razón de esta decisión de prohibir el parrillero para los hombres en la ciudad de Pasto. Nos parece un tema interesante para estudiar la necesidad de materializar el enfoque diferencial cuando se trata de medidas generales. Expediente, bueno, el caso es número 18, 8.241.861. Es el caso en donde se demanda penalmente a una persona. El proceso está desde el 2011 en el mismo punto, a pesar de que se dice el accionante que dan varios elementos de juicio para efectos de hacer la investigación penal. La Fiscalía no ha adelantado la correspondiente investigación. Y se denuncia por hurto agravado por la confianza, por la pérdida de más de 370 millones de pesos, y el caso con autor conocido sigue aún en indagación.
proponemos, con este caso, hacer el análisis de la excesiva o del excesivo tiempo que se demora en un proceso penal o no, si en efecto debe la autoridad penal tomar decisiones al respecto dentro de plazos razonables. Número 19, expediente 8.243.989, es también un tema de pensiones. La urgencia de proteger el derecho fundamental y el desconocimiento del precedente son los criterios que rigieron la selección de este caso. Es un caso de pensión de invalidez, un minero que tuvo un accidente y se discute si es un accidente de trabajo o es un accidente de origen eh, que no, de origen general. El debate está entre la RL y la EPS, pero nadie discute que el señor tiene una pérdida de capacidad laboral importante y que realmente su trabajo, sus condiciones de vida sin trabajar, pues no le permiten vivir de manera digna. El número 20, el expediente 8.244.162, también es bastante interesante. Yo creo que puede ser un asunto de justicia material, o sea, de urgencia proteger el derecho fundamental, pero también me parece muy interesante el análisis y la definición de líneas jurisprudenciales. Resulta que es una persona que trabaja como controladora aérea en la Fuerza Aérea de Colombia y dice llevar muchos años de trabajo y encontrarse muy cansada. Por esa razón, ella eh, quiere retirarse del trabajo, ha renunciado al mismo. El punto es que por necesidades del servicio no le aceptan la renuncia. Al parecer son pocas las personas que pueden adelantar esta labor y por eso no le han permitido su retiro. Parece un caso interesante. El último, doctores, es el correspondiente al 8.244.789, que también ocupa las cotidianidades de la vida. Es un asunto, eh, creo que esto es en Bogotá. Sí, señora. Bueno, es un asunto, creo que es en Bogotá. Un muchacho quiere estudiar batería y está en su casa pues con su batería. La madre del muchacho adecua el apartamento y llega a un acuerdo con la administración para efectos de que él pueda aprender y pueda pues, tocar su batería de 4 a 5 de la tarde. Pero resulta que con esto de la pandemia, los vecinos decidieron no admitir ese, o bueno, no respetar ese acuerdo de voluntades, eh, y por eso le mandan una carta diciendo que con ocasión de los encierros obligados con el COVID, no van a permitir que él toque batería de 4 o 5 de la tarde. Eso incluso tiene un efecto sobre la salud auditiva de todos los vecinos y por esa razón quieren suspender el acuerdo que habían llegado entre ellos. Esto parecería también un tema interesante de eficacia horizontal entre de derechos fundamentales, porque es un debate de eh, de derechos fundamentales en tutela. Yo le agradezco mucho a la doctora Marta, que me llama la atención que me salté un caso, no lo vi, es el número 17, el 8.241.319. Creo que ya me estaba afanando porque esto estuvo largo, doctores, y son solo 21 casos. Eh, y este es un caso, pues, bastante interesante también. Nos parece que puede ser un asunto de alcance, de definición de alcance de derecho fundamental, pero también puede ser un asunto de urgencia para proteger un derecho fundamental. Resulta que en un proceso de restitución de tierras se declaró a una familia como ocupantes de mala fe y se dice pues que, bueno, el proceso
siguió, pero en varios medios de comunicación, en redes, por radio, bueno, se dice que esta familia es una organización guerrillera que se dedicaba al despojo. Ellos han intentado muchas veces que se rectifique lo que se ha dicho de ellas. Dicen, pues mire, que nosotros somos gente bien, somos profesores y tenemos el ejercicio de nuestras vidas en forma eh, pues, adecuada. Es un asunto entonces interesante también otra vez para hacer el análisis de hasta dónde las redes sociales, los medios de comunicación, la radio, pueden hablar y calificar las condiciones de vida de las personas. Esto, si no estoy mal, creo que he terminado de describir los casos. Esperemos que eh, ahora nos vaya bien, porque hay casos muy interesantes en el sorteo, doctora Paola. Ojalá nos toquen casos bonitos. Doctora Así es. Marta, por favor, tiene la palabra para que nos ayude con el sorteo. Claro que sí, magistradas. Tenemos entonces 21 casos. Voy a presentar en pantalla el aplicativo de reparto, que ya lo preparé sobre las 9 de la mañana. No sé si lo están viendo. Ahí sí, ahí lo vemos. Perfecto, perfecto. Yo voy hasta abajo, ahí están los 21 casos. Tenemos una situación particular que quiero poner a su consideración, y es que en la última sala que se hizo una sola sesión, en el último reparto, que era solamente de 6 casos, quedaron en turno y sin proceso la doctora Paola Meneses, la doctora Cristina Pardo y el doctor José Fernando Reyes. Pero a su vez, como estos 3 primeros casos son insistencias de la doctora Pardo, del doctor Reyes, y uno solamente de esos casos es insistencia de la Defensoría del Pueblo, vamos a tener la dificultad de que no podemos hacer esos 3 casos, esos 3 primeros casos repartidos entre, porque estarían la doctora Pardo insistió en 2 casos y el doctor Reyes en el tercero Sí, también. así es. Sí, señora. Entonces, yo no Tiene sé toda la la forma. razón. Eso nos va a tocar Sí, más yo a creo. partir de la exclusión. Exacto, exacto. Entonces voy a excluirlos en ese primer grupo a la doctora Pardo y al doctor Reyes y hacemos el reparto normal entre, en este caso serían 9 casos, perdón, 7 casos porque no irían la doctora Pardo y el doctor Reyes y luego al final cuadramos para que todos queden con un reparto equitativo, para que así no vayamos. En el segundo grupo. Pero en este grupo tenemos insistencia del doctor Reyes y el doctor Linares. O sea, el doctor Reyes tampoco podría participar en el segundo grupo, porque pues la posibilidad de que por azar de pronto les toque no sabemos realmente, o hacerlo de todas formas. El primer grupo sí sería muy difícil porque de los 3 casos, en 2 insistieron la doctora Pardo y el doctor Reyes. Entonces podemos hacer los 9 casos, perdón, los 7 casos sin la doctora Pardo y el doctor Reyes, y luego en el siguiente determinaríamos cómo hacemos para que haya un reparto equitativo sin incluir Exacto. nuevamente al doctor Reyes, porque él insistió con el doctor Ibáñez y la... O si le toca al doctor Reyes, pues el Ah, siguiente, sí, El siguiente. y no, y podríamos hay hacer más, eso. matemáticamente es más fácil porque son más casos. Es que el primer Exacto. caso, sí, señores. Gracias, magistrada. Bueno, entonces vamos a marcar los 7 primeros casos en donde no vamos a incluir a la doctora Pardo y al doctor Reyes para que no les corresponda. Doctora Pardo y el doctor José Fernando Reyes. Ya están marcados, sí, 7. Vamos a darle el clic de reparto y el resultado es el siguiente. El número 1, expediente 8.155.299, le correspondió a la doctora Fajardo.
Es un caso sobre cobro de tarifa comercial a una familia de estrato 1 en servicios públicos. El número 2, expediente 8.155.335, fue asignado por sorteo al doctor Alberto Rojas. En este caso, se plantea una tutela contra providencia judicial por prestación pensional de alto riesgo en el IMPEC. Se reclama. El número 3, expediente 8.165.203, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. En este caso, se trata de una tutela contra providencia judicial de un alcalde condenado por celebración indebida de contratos. El número 4, expediente 8.170.363, le correspondió al doctor Alejandro Linares. Este caso es la tutela contra providencia judicial, en donde se debate la aplicación de un régimen penal para el ex senador Álvaro Uribe. El número 4, expediente 8.170.363. No, el anterior, el 203, es una tutela contra providencia judicial, caldo de alcalde de indebida celebración. El número 4, que es el que acabo de escribir, el 8.170.363, le correspondió al doctor Alejandro Linares y es sobre la aplicación del régimen penal. El número 5, expediente 8.176.385, fue asignado por sorteo a la doctora Gloria Ortiz. En este caso se está planteando derechos deportivos del Club de Profesional Real de Sincelejo S.A. El número 6, expediente 8.219.455, asignado al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo. En este caso, se trata de unas decisiones contrarias de un juez, la aplicación del precedente horizontal en un caso de un proceso ejecutivo. Y finalmente, el número 7, para la doctora Paola Meneses, el expediente 8.221.599, que corresponde a y está acumulado al expediente 8.237.674 sobre condiciones, protección de condiciones de población privada de la libertad en centros penitenciarios transitorios, que los dos van acumulados. El siguiente reparto, entonces, iría con los 8, porque no iría el presidente, y en este caso vamos a irnos de una vez, a partir del número 8.225.948, que en el cuadro en que leyó la doctora Ortiz es el número 8. Vamos allí. El número 8, expediente 8.225.000. Vamos a marcar solamente 8 expedientes. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la parte de abajo vamos a excluir a nuestro presidente, al doctor Antonio José Lizarazo, y le damos el clic de Doctora reparto. Marta, pero la pregunta es, como en el anterior no participó la doctora Pardo y el doctor Reyes, pues, ¿no será que aquí tendrá que participar doble vez? ¿O cómo hacemos para que sea Sí, yo creo que al equitativo? final es más fácil cuadrar. Ah, Al vale. final los podemos Listo. agregar, como no va al final no quedaba sino un solo caso suelto porque eran 21. Perfecto. Entonces ahí los agregamos. Aquí van, si ustedes ven el resultado al darle clic a estos 8 procesos, está el doctor Reyes y la doctora Pardo. Solamente tendríamos que tener mucho cuidado que el doctor Reyes no le vaya a corresponder. No, ya está repartido. Ese ya fue repartido, no tenemos problema. Entonces vamos a leer el resultado de este sorteo. El número 1, expediente 8.225.948, le correspondió a la doctora Paola Meneses. Es una discusión sobre enfoque diferencial étnico en política pública municipal de género en el pueblo Nasa.
El número 2, expediente 8.226.417, asignado por sorteo al doctor Alejandro Linares. En este caso hay un debate sobre posible demora en entrega de infraestructura educativa de un centro de educación que está prácticamente en ruinas, que le correspondió al doctor Linares. El número 3, expediente 8.228.940. Ah, no, este era el que acabo de leer. Le había correspondido a la doctora Fajardo. El 417 son semanas para el reconocimiento de una pensión de invalidez de un joven que tuvo un accidente en moto. Y el 8.228.940, que es el caso del establecimiento educativo en ruinas, le correspondió a la doctora Diana Fajardo. El número 4, expediente 8.230.137, asignado al doctor Jorge Enrique Ibáñez. En este caso es una pensión de sobreviviente de una mujer campesina, que al parecer hay una discusión en torno a las semanas de cotización. El número 4, expediente 8.230.000, perdón, sí, 8.230.545 le correspondió a la doctora Gloria Ortiz. En este caso hay una discusión sobre el deber del abogado de oficio de asistir a quien invoca, de si este abogado puede invocar la objeción de conciencia para asistir a una persona que tiene amparo de pobreza. El número 6, expediente 8.230.577, asignado por sorteo al doctor José Fernando Reyes. En este caso es una persona que ya cumplió 65 años y la desafiliaron a la cotización de Colombia Mayor. Es un trabajador agrario que tenía un subsidio de Colombia Mayor y que lo perdió. Está reclamando por esta situación. El expediente 8.231.117, que está acumulado al 8.242.345, le correspondió a la doctora Cristina Pardo. En este se plantea protección a personas privadas de la libertad con problemas de salud mental, que están en una condición muy difícil en estos centros de reclusión. Luego, al final, el último expediente de este grupo, el expediente 8.237.218, asignado por sorteo al doctor Alberto Rojas. En este caso se trata de un conflicto bastante complejo por definición en torno a las autoridades indígenas del pueblo Arhuaco, que le correspondió al doctor Alberto Rojas. En este caso, vamos a seguir con el que en el cuadro está en el número 16. Vamos a marcar 9 procesos porque aquí sí le corresponde al presidente. Y es el expediente 8.237.482. Es el número 16. Aquí está. Ni siquiera alcanza a estar los procesos, los 9 procesos, entonces tendríamos que excluir. ¿Cómo hacemos? Donde se repita un magistrado, no, pero es que no van a repetir magistrados tampoco porque solamente están 6 procesos, porque falta todavía. La doctora Cristina, el doctor Sí, Lizarazo y el sí, doctor Reyes tienen que Reyes, estar aquí necesariamente, sí, señora, ¿cierto? sí, señora. O sea, serían 3. Y los otros 3, pues se vuelve a barajar. Ya entraríamos los 8 magistrados por igual. Perfecto. Entonces Entonces vamos a deberíamos, marcar 3 nomás. marquemos 3, exacto. Perfecto. Vamos a excluir a los demás magistrados que no son. Queda el doctor Lizarazo, la doctora Pardo. Vamos a excluir los demás. Y el doctor Reyes. Aquí están el doctor Lizarazo, la doctora Pardo, el doctor Reyes y quedamos bien. Vamos a darle clic y el resultado del sorteo es el siguiente.
El número 1, expediente 8.237.482, le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo. Es un debate para efectos de restricción del hombre parrillero en la ciudad de Pasto, donde está esto prohibido, para una pareja del mismo sexo. En el número 2, expediente 8.241.319, le correspondió a la doctora Cristina Pardo, debate sobre el buen nombre y la honra frente a medios de comunicación. Y el número 3, expediente 8.241.861, asignado por sorteo al doctor José Fernando Reyes. Es un caso en que se discute sobre posible mora judicial excesiva en un proceso penal. Vamos a dar entonces el nuevo a los 3 restantes entre todos los magistrados, comenzando con el expediente que está en el número 19 del cuadro, 8.243.989. Es el número 19. 3. Aquí van todos los magistrados menos el doctor Lizarazo, porque él no puede repetir como presidente en este caso. Sí, está perfecto. Sí, señores. Y vamos a darle, a ver, con este resultado. A la doctora Diana Fajardo le corresponde el expediente 8.243.989. Es el caso de un minero, víctima de desplazamiento forzado con pérdida de movilidad, que está reclamando protección por su pérdida de capacidad laboral. El número 2, expediente 8.244.162, le correspondió al doctor Alejandro Linares. Es un debate en relación con la falta de aceptación del retiro voluntario de persona vinculada a la Fuerza Aérea Colombiana. Y el número 3, expediente 8.244.789, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez, caso de un menor de edad, en el marco de la pandemia, recibe clases de batería en su residencia. Está pidiendo, pues hay una tutela de la representante legal de este menor. Y con esto, pues, señoras magistradas, terminaríamos con el reparto. En el próximo, pues, irían solamente los 5 magistrados restantes, porque no le correspondería al presidente. Yo tomo nota para que esto quede de manera equitativa. Hemos concluido, ya dejo de presentar esta imagen. Igual la captura de pantalla de este reparto se les estaré haciendo llegar en breve para que ustedes lo puedan tener. Muchas gracias. Bueno, pues mil gracias, doctora Marta. Yo antes de finalizar quiero, bueno, primero preguntarle si la Defensoría del Pueblo, si la Procuraduría quieren intervenir, hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Pues estamos atentos a ustedes. No, doctora, muy interesantes los casos, muchas gracias. Y están bonitos, muchas gracias. La doctora Doctora Pamela. Ortiz, igualmente, doctora Ortiz, por parte de la Defensoría del Pueblo sin reparos, muy interesantes todos los casos. Perfecto. Muchísimas gracias por la exposición. Bueno, pues a ustedes mil gracias. Ese era el primer punto. Y el segundo, un agradecimiento muy especial a los despachos, a quienes se trasnocharon, madrugaron. Realmente estas salas de selección son muy duras y nosotros valoramos enormemente el esfuerzo que tienen ustedes, sobre todo para tratar de hacer la mejor tarea para la Corte. Muchas gracias a los despachos, a la doctora Marta, muchas gracias por estar juiciosa a la hora más que indicada. Bueno, doctores, entonces que les rinda mucho el día y ya nos veremos. Muy amables. Mil gracias. Hasta luego a todos. Muy amable, Muchísimas muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.